little pony, my little pony. ¿Te acuerdas de My Little Pony? Probablemente pienses en ponis de colores, arcoíris, magia y amistad. Pero lo que quizá no sabes es que estos personajes llevan más de 40 años cambiando de apariencia, personalidad e incluso de público. Será una basura para ti, pero para mí es una genialidad. Mucho mejor que Goku. Con eso te digo todo. Desde unos pequeños caballos de juguete de los años 80 hasta películas en 3D, series en Netflix y una nueva generación de personajes. Este dibujo ha cambiado muchísimo. Y lo más curioso es que algunas versiones prácticamente no se parecen en nada a las actuales. Así que hoy vamos a ver desde sus inicios hasta su etapa más reciente, para descubrir cómo unos simples ponis terminaron convirtiéndose en una de las franquicias infantiles más reconocibles de todos los tiempos. My Pretty Pony 1981. Todo comenzó con un caballo llamado My Pretty Pony, lanzado en 1981. Era mucho más grande que los ponis que conocemos actualmente, y tenía una apariencia bastante más cercana a la de un caballo real. No tenía el diseño pequeño, colorido y adorable que terminaría convirtiéndose en la imagen característica de la franquicia. Su concepto era sencillo. Era principalmente un juguete pensado para que los niños pudieran jugar e imaginar sus propias historias. Pero Hasbro descubrió rápidamente que había algo mucho más interesante en aquellos personajes. ¿Por qué conformarse con un caballo cuando podían crear un mundo entero lleno de ellos? Y así, solo un año después, nació oficialmente My Little Pony. Y aquí es donde comienza la primera gran transformación. Generación 1, 1982 a 1983. La primera generación cambió completamente el concepto. Los ponis se hicieron más pequeños, coloridos y reconocibles. Aparecieron diferentes colores, símbolos en sus cuerpos y distintos tipos de ponis, incluyendo terrestres, unicornios y pegasos. Pero lo más importante fue que dejaron de ser simplemente juguetes. Ahora tenían personalidad. ¿Tú crees que alguna vez podré volar como Firefly y Medley? No, Ember, no todos los ponis pueden volar. Ya crecerás y sabrás cuáles son tus habilidades. En 1986 llegó My Little Pony, la película, y ese mismo año apareció la serie My Little Pony and Friends. Las historias llevaron a los ponis a un mundo de fantasía lleno de magia, criaturas extrañas, aventuras y peligros. Aunque estaba claramente dirigida a niños, especialmente a niñas pequeñas, no todo era simplemente jugar y divertirse. Las historias enseñaban valores como la amistad, la cooperación, la honestidad y la importancia de ayudar a los demás. En varias de las primeras historias aparecían humanos que tenían un papel importante dentro de este mundo. ¡Hola! ¿Un pony que habla? ¡Y también puedo volar! Al menos lo hacía antes de que se mojaran mis alas. Pero después de más de una década, necesitaba una transformación, y la siguiente versión intentó hacerlo de una manera completamente diferente. Generación 2, 1997. Después de terminar la primera etapa, regresó en 1997 con una apariencia totalmente renovada. Los ponis de la generación 2 eran mucho más delgados y estilizados. Tenían patas más largas, cabezas diferentes, y una apariencia que buscaba hacerlos parecer más modernos. Pero esta generación tuvo una diferencia enorme respecto a la anterior. No consiguió crear una serie animada tan importante que definiera a la generación. Sabes muy bien que puedes preparar pasteles, pero tienes que estudiar para el examen de mañana. No. Oh, mamá, matemáticas es difícil. La idea seguía siendo la misma: amistad, imaginación y diversión, pero ya no tenía el mismo impacto cultural que había conseguido durante los años 80. Y después de unos años, Hasbro decidió volver a empezar. Pero esta vez, los ponis regresarían con una apariencia mucho más colorida y claramente dirigida a los niños pequeños. Generación 3, 2003. En 2003 llegó la tercera generación. Y si miramos estos ponis después de haber visto la GE1 y GE2, el cambio es enorme. Los diseños se volvieron mucho más redondeados, coloridos y tiernos. Los personajes tenían expresiones más alegres y una apariencia claramente pensada para niños pequeños. ¡Wow! ¡Rainbow Dash! Todo se ve muy bonito. Claro que para mí nunca hay bastante color rosa, pero como es una celebración del arco iris, está bien. Esta generación también volvió a utilizar las historias animadas como una forma de acompañar a los juguetes. En lugar de buscar aventuras demasiado complicadas, muchas de sus historias se centraban en situaciones sencillas: hacer nuevos amigos, resolver pequeños problemas o aprender a trabajar juntos. Los ponis podían tener personalidades diferentes, pero las historias estaban pensadas principalmente para transmitir mensajes fáciles de entender para los niños. Oh,
¿53 cintas? Tiene que haber 65. Vamos, Deseo Silbante, veamos qué pasa. La amistad era importante, pero también aparecían ideas como compartir, ser amable, escuchar a los demás y aceptar las diferencias. Uno de los personajes más conocidos de esta época fue Pinkie Pie, además de otras figuras que años después serían reinventadas. Y precisamente aquí aparece algo muy interesante. Aunque GE3 estaba funcionando como una franquicia infantil, Hasbro volvió a cambiar el aspecto de los ponis antes de que esta generación terminara, y el resultado fue tan diferente que muchos consideran que prácticamente comenzó una nueva etapa. Generación 3,5, 2009. En 2009 llegó una transformación bastante extraña. Los ponis conservaron muchos elementos de la tercera generación, pero sus cabezas se hicieron más grandes y sus cuerpos más pequeños. Los ojos también aumentaron de tamaño, y las proporciones se volvieron mucho más infantiles. El objetivo era claro: hacer que los personajes fueran todavía más adorables para los niños pequeños. Tal vez si trabajamos juntas, convertiremos tu media idea y mis muchísimas ideas en una sola idea grandiosa. Las historias también siguieron una fórmula sencilla y educativa. Los personajes vivían pequeñas aventuras en las que normalmente tenían que solucionar un problema o aprender alguna lección. Pero esta etapa duró muy poco. Y quizá lo más interesante de GE 3,5 no es lo que consiguió, sino lo que vino inmediatamente después. Porque mientras estos ponis todavía estaban destinados principalmente a los niños pequeños, alguien estaba preparando una versión que cambiaría para siempre la historia de ellos. Y esta vez, no solo los niños iban a quedar sorprendidos. Generación 4, 2010. En 2010 apareció una versión que probablemente sea la más importante de toda la historia de My Little Pony. My Little Pony, la magia de la amistad. Y aquí todo cambió. El diseño de los personajes fue completamente renovado. Los ponis tenían cuerpos más estilizados, expresiones mucho más marcadas y personalidades extremadamente diferentes entre sí. La protagonista era Twilight Sparkle, una unicornio inteligente, estudiosa y bastante obsesionada con los libros. Pero la princesa Celestia la envía a Ponyville para aprender algo que no podía encontrar en ningún libro: cómo hacer amigos. Te envío a supervisar los preparativos de la celebración del verano. Y tienes una tarea aún más importante por cumplir. ¡Haz amistades! Allí conoce a Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy y Rarity. Y cada una representa una personalidad diferente. Applejack es trabajadora y honesta. Rainbow Dash es competitiva y valiente. Pinkie Pie es divertida y extremadamente energética. Fluttershy es tímida, sensible y amante de los animales. Rarity es creativa, elegante y generosa. Y Twilight es la más racional del grupo. Juntas descubren que sus diferencias no son un problema. Al contrario, son precisamente lo que las hace fuertes cuando trabajan unidas. La serie seguía siendo para niños, pero sus historias eran mucho más elaboradas que en varias generaciones anteriores. Y lo más sorprendente fue que empezó a atraer también a adolescentes y adultos. La serie consiguió una enorme comunidad de fans y recibió críticas muy positivas por sus personajes, historias y mensajes. Incluso su primera temporada obtuvo una recepción crítica especialmente fuerte. No te sientas mal, Rainbow. Solo es diversión. Es que odio perder. Además, eres una buena atleta. Pero yo soy mejor. De repente, ya no era solamente una franquicia para niñas pequeñas. Había personas de todas las edades siguiendo las aventuras de Twilight y sus amigas, y la historia todavía estaba lejos de terminar. La franquicia incluso llegó al cine. En 2017 se estrenó la película, llevando a los personajes de la magia de la amistad a una aventura cinematográfica mucho más grande. Pero después de casi una década, llegó el momento de despedirse de esta generación. Y entonces apareció una nueva pregunta: ¿cómo reemplazas a una generación que se había vuelto tan querida? La respuesta fue empezar prácticamente desde cero. Generación 4,5, 2020. Antes de abandonar completamente la GE4, My Little Pony tuvo una última transformación. En 2020 apareció Pony Life. Los personajes seguían siendo Twilight, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy, Rarity y Applejack, pero sus diseños fueron modificados nuevamente. Ahora tenían cabezas enormes, cuerpos pequeños y un estilo mucho más caricaturesco. En lo cierto estás, mi joven aprendiz, pero no será ningún problema, pues soy la ama de las instrucciones. ¡Turururú!
También cambió el ritmo. Los episodios eran más cortos y las historias mucho más rápidas y cómicas. En lugar de construir grandes aventuras durante mucho tiempo, Pony Life apostaba por situaciones sencillas, bromas y problemas cotidianos llevados al extremo. Sin Dolores, no soy repostera. Y si no soy repostera, entonces, ¿quién soy yo? La enseñanza seguía estando presente, especialmente alrededor de la amistad y la convivencia, pero ahora el entretenimiento y el humor tenían mucho más protagonismo, y aunque esta etapa fue breve, sirvió como puente entre dos mundos, porque en 2021 iban a hacer algo que no había hecho en décadas. Eliminaría prácticamente todo lo que conocíamos, nuevos ponis, nueva historia, nuevo diseño, y un mundo que había perdido algo fundamental: la magia. Pero antes de eso, llegó una versión no oficial. Equestria Girls, 2013 a 2019. En 2013, decidió hacer algo que nadie esperaba: convertir a sus famosos ponis en humanos. Así nació My Little Pony: Equestria Girls, un spin-off de la magia de la amistad, que llevó a Twilight Sparkle y sus amigas a un mundo completamente diferente. ¿Vieron que hay un zoológico a bordo? ¡Smoothies! Y un buffet de postres de todo lo que puedan comer ahí. Todo comienza cuando Twilight viaja a otra dimensión para recuperar su corona robada. Pero al llegar, descubre algo extraño. En este universo, ella y sus amigas existen como adolescentes humanas. Twilight termina en una escuela donde conoce versiones humanas de sus amigas. Aunque sus apariencias habían cambiado, sus personalidades seguían siendo reconocibles. La primera película mezclaba fantasía, comedia y problemas escolares. Twilight no solo tenía que recuperar su corona, también debía adaptarse a un lugar desconocido y aprender a confiar en nuevas personas. Pero Equestria Girls rápidamente empezó a tener su propia identidad. En Rainbow Rocks, la música pasó a ser protagonista y las chicas formaron una banda para enfrentarse a unas nuevas rivales. Repitan conmigo. 100% más genial. Todo es siempre espectacular. Las historias comenzaron a tratar temas más cercanos a los adolescentes: inseguridad, competencia, miedo a ser rechazado, trabajar en equipo y descubrir quién eres realmente. Visualmente también fueron cambiando. Las primeras películas mantenían una apariencia muy cercana a la magia de la amistad, mientras que las producciones posteriores adoptaron diseños más estilizados y modernos. Aunque Equestria Girls nunca fue una generación oficial, se convirtió en una de las partes más importantes de la era G4 y permitió que estos personajes continuaran viviendo nuevas aventuras fuera de Equestria. Pero mientras Equestria Girls llegaba poco a poco a su final, algo todavía más grande estaba ocurriendo. La magia de la amistad también estaba llegando a su fin y estaba a punto de cambiar nuevamente. Generación 5, 2021. En 2021 llegó My Little Pony, nueva generación, y desde el primer momento quedó claro que esto no era simplemente otra temporada, era un reinicio. La historia ocurre en un mundo donde los ponis terrestres, unicornios y pegasos ya no viven juntos. La amistad entre las especies desapareció y la magia también. ¿Cómo puedes pensar en el retrato real cuando el misterio de Twilight Sparkle sigue sin ser resuelto? ¿De qué fuerza malévola nos intentaba advertir? La protagonista es Sunny Starscout, una pony terrestre que creció creyendo que algún día todos podrían volver a vivir unidos. Sunny es optimista, curiosa y no acepta fácilmente las reglas que separan a los diferentes ponis. Durante su aventura conoce a Easy Moonbow, una unicornio alegre y algo excéntrica, Hitch Trailblazer, un pony terrestre responsable, y las hermanas Pip Petals y Zip Storm, dos pegasos de la realeza. Y aquí aparece una diferencia importante respecto a la magia de la amistad. En G4, la historia trataba sobre aprender a mantener una amistad. En G5, el problema es mucho más grande. Los personajes ni siquiera confían unos en otros. Sonny se puede transformar en alicornio a voluntad. Jamás había visto algo así. ¿Y no quieres ser alicornio siempre? La película utiliza esa separación para hablar, de una forma sencilla para los niños, sobre prejuicios, miedo a lo diferente y la importancia de dejar atrás las ideas que nos separan. Sonny y sus amigos descubren que recuperar la magia no consiste solamente en encontrar un objeto mágico. Primero tienen que recuperar algo mucho más importante: la confianza. Después llegaron nuevas historias con series como Make Your Mark y Tell Your Tale.
Make Your Mark continuó la historia de la película y desarrolló el nuevo mundo de Equestria, mientras que Tell Your Tale utilizó episodios mucho más cortos y un estilo diferente para seguir las aventuras de Sunny, Easy, Hitch, Pip y Zip. Y así, si miramos todas estas generaciones juntas, es impresionante ver cuánto ha cambiado My Little Pony. En 1981 empezó con un caballo de juguete bastante realista. En los años 80 se convirtió en un mundo de fantasía lleno de ponis coloridos. En los 90 intentó modernizar su apariencia. En los 2000 se volvió mucho más infantil, adorable y colorido. En 2010 encontró una fórmula que consiguió conquistar a niños, adolescentes y adultos. Y en 2021 volvió a empezar con un nuevo mundo, nuevos personajes y una historia sobre recuperar la unión que alguna vez existió. Pero todas terminan hablando de lo mismo, la importancia de tener a alguien a tu lado. Y quién sabe, porque si ya consiguió reinventarse 5 veces, tal vez la próxima generación sea todavía más diferente de lo que imaginamos. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like, porque de verdad ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este video a más personas y así poder seguir trayendo muchas más evoluciones de personajes. Nos vemos en el próximo video.